Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de Puntaje Nacional en nuestras clases de Biología. Hoy vamos a seguir con nuestras clases de Sexualidad y Reproducción, pero antes me gustaría preguntarles, como siempre, si es que me están viendo, si es que existe algún problema de conexión, si es que escuchan bien, o cualquier aviso que nos permita solucionar algún tema técnico. Estamos en nuestras transmisiones hoy a través de Facebook Live, ¿ya? Y estamos buscando la manera de poder subir las clases a partir de ahora. Así que estén atentos a los cambios de plataforma, ¿ya? Muchas gracias a la señorita Tamara, Pamela, Mauro, Fernanda, Tamara, que me avisan que está todo bien con la transmisión. Por este medio estamos teniendo un poquito de latencia con las preguntas del chat, así que si es que no les respondo, insistan por favor. Hoy vamos a seguir en el fondo donde quedamos la clase pasada. Hablamos ya la clase pasada de cómo se generan los gametos. No sé si recuerdan que teníamos gametos masculinos, que eran los espermatozoides, y gametos femeninos, que eran los ovocitos o óvulos, que eran células haploides que tenían la mitad de la carga genética de un ser humano normal o de un ser en general. Recuerden que estamos aplicando esto a cualquier ser que se reproduzca de manera sexual, no necesariamente seres humanos. Vimos un poquito de endocrinología del aparato reproductor masculino. A mí me gustaría que hicieran el link con ciertos contenidos, y sobre todo aquí el link está súper claro. Es una recomendación que yo les doy en general, en realidad, aprovechar de decirle ahora. Cuando terminen, espero que pronto su estudio para la PSU y tengan esos resúmenes, ya sean en un papelito o en su cabeza, y tengan toda la materia ordenada, tienen que hacer el ejercicio de intentar conectar materias. Por ejemplo, en este caso, ustedes van a terminar con este ítem de sexualidad y reproducción, y van a tener otro ítem que va a ser sistema endocrino. Y estas cuestiones están vinculadas, pero de forma súper directa. Así que les encargo, por favor, que hagan esa vinculación, porque a los tíos del DEMRA les encanta mezclar estas cuestiones. Así que vamos a ir viéndolo. A Cevita lee la pregunta de química. Sí, es buena su pregunta, pero se la quedo debiendo para la próxima clase, porque no puedo mezclar las materias, ¿ya? Recuerda que esto se sube. Así que la vamos a anotar. La próxima clase vamos a partir con su respuesta a Cevita, que es buena y debería haberla explicado. Vamos con biología. Tenemos que hablar del ciclo, en el fondo, menstrual, que los cambios hormonales y también fisiológicos en general que se dan en la mujer de forma cíclica. El concepto de fecundación, y vamos a hacer hincapié en los métodos anticonceptivos. Esto lo habíamos mencionado un poco, que la endocrinología del aparato reproductor masculino dependía en parte de un eje que es muy famoso y muy importante, que es el eje hipotálamo-hipófisis, y la glándula, que en este caso van a ser los testículos, en el caso del aparato reproductor masculino, que se va a encargar de generar distintas hormonas, que son principalmente la testosterona y la inhibina, en células especializadas, que son las células de Leydig y las células de Sertoli. Aquí aparecen nombres que hay que aprenderse, lamentablemente. Las células de Leydig eran aquellas que producen la testosterona. Y la testosterona era aquella hormona que es responsable de los caracteres sexuales secundarios, aquellos caracteres con los cuales no se nace, que se van adquiriendo en la pubertad, que es el momento en el cual se empieza a disparar también los niveles de testosterona en el hombre. De hecho, la voz ronca, la barba, todas esas cuestiones son rasgos que derivan de la producción de testosterona. Un ejemplo que a mí siempre me gustaba darles a mis alumnos del colegio era cuando les mostraba aquellas composiciones musicales, música clásica, por ejemplo, estamos hablando de 1700 más o menos, cuando se componía mucha música para la voz del varón, pero en registros que eran de mujer, o que nosotros en el fondo asociamos a mujer, que en realidad eso dependía o se generaba porque existía en eso entonces algo que se llamaba castratis, que no era nada más ni nada menos que músicos, intérpretes, cantantes, que alguna persona brillante tuvo la idea de extirparles sus glándulas endocrinas, generadores de testosterona, que son los testículos, cuando eran niños,
Y al ocurrir eso, cuando ocurre el momento de la pubertad, no hay testosterona y no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Y lo que pasaba con esos niños cuando se hacían hombres era que nunca cambiaban la voz y podían alcanzar registros muy altos y poder cantar en un registro, por ejemplo, de soprano, cuando un hombre normalmente no debería hacerlo, ¿ya? Eso era porque hizo una muestra clara del rol que tiene la testosterona y también lo que es un carácter sexual secundario, es aquel con el cual no se nace, ¿ya? Al que le guste la música clásica, igual le encargo escuchar a Philippe Jaruski, que no es castrati, creo, pero que es un cantante que canta en registro de muy alto para ser hombre, ¿ya? Sigamos hablemos de biología mejor. La inhibina era la otra hormona, que era una hormona peptídica, es decir, que tiene está formada por aminoácidos, que se secreta en ambos sexos y lo que hace es impedir la liberación de FSH, que era esta hormona que se liberaba en la hipófisis, ¿ya? Por eso se llama inhibina, porque en el fondo frenaba esta cuestión. Aquí lo que más nos importa, y creo que pregunta Sofía ahí, es el eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo es un lugar del cerebro que está por aquí abajo, que se encarga de controlar gran parte de las funciones del cuerpo. Es como el control maestro de muchas de las funciones que son involuntarias, ¿ya? Entonces, hay un mecanismo endocrino que es característico, que es este eje donde el hipotálamo envía una hormona que casi siempre va a terminar en RH, que es parte de una abreviatura en inglés que se llama Release Hormone, si no me equivoco, si no me falla el inglés, que en el fondo significa hormona liberadora de, ¿ya? Es la primera hormona de esta, que es la primera señal que la envía el hipotálamo, que en este caso es una hormona liberadora de gonadotropinas. El efecto de esta hormona es activar a la hipófisis para que la hipófisis libere la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona leutinizante. Y esta cuestión, después, en un tercer paso, va a generar la liberación de testosterona en el testículo, ¿ya? La vinculación directa es la LH genera la liberación de testosterona, para ser más preciso con este gráfico, ¿ya? Pero este es el eje en el cual se organiza gran parte de nuestro sistema endocrino, y lo vamos a ver en las clases de sistema endocrino. Nos vamos a ver ahora mismo en lo que pasa con la regulación hormonal de las mujeres. Este eje es súper importante y probablemente la próxima clase esté dedicada a él, o gran parte de ella. La inhibina cumplía un rol que era súper importante a su vez, porque cuando había niveles altos de inhibina, era la señal para decir, ya, cálmense un poquito ahí arriba, po. Si ya estamos bien de testosterona, estamos bien de inhibina, cálmense un poquito porque ya estamos bien, ¿ya? Paren la máquina. Eso se llama retroalimentación negativa, es decir, que el efecto de una cadena genera que esa cadena se frene un poquito, porque en el fondo hay que calmarse. Nuestra cuestión no puede ir creciendo y amplificándose cada vez más. ¿Ya? Espero haber respondido a la pregunta de Sofía. El hipotálamo se encarga de regular la temperatura también. Efectivamente, como yo les decía, regula casi todas las funciones que son vitales para el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo. Tanto así, de hecho es súper importante a los que les gusta el deporte también. En el boxeo normalmente la gente se saca la mugre. La semana pasada murió un boxeador por un golpe muy fuerte, un par de golpes muy fuertes. El boxeo permite los golpes directos en la cara, en el hígado o en lugares que son súper sensibles, pero hay un lugar donde no se permiten golpes, que es acá, en la nuca, porque ahí está el hipotálamo, ¿ya? Si el hipotálamo falla o el hipotálamo se rompe, estamos con problemas serios, ¿ya? Así que por eso, en el fondo, los que les gusta el box no tienen que pegarse nunca ahí. A diferencia del hombre, las mujeres son mucho más complejas. Los hombres somos bastante básicos, como un sistema más simple. Y las mujeres tienen un ciclo. Nosotros tenemos niveles permanentes de hormonas, y las mujeres tienen un ciclo que va a ir cambiando durante 28 días y se va a dividir en distintas etapas. La finalidad de este ciclo es producir un gameto funcional, es decir, liberar a esta célula que va a poseer la mitad del material genético que va a poder ser fecundada, y además preparar todo el ambiente para que ese posible gameto fecundado, ese posible cigoto, tenga una casita donde crecer. Así que, en el fondo, eso es el ciclo
Y podemos hacer la diferencia entre el ciclo ovárico y el ciclo menstrual, que a veces en algunos libros, en algunas fuentes se hace la diferencia. El ciclo menstrual normalmente hace alusión a lo que pasa en el endometrio, que vamos a ver más adelante lo que pasa, y el ciclo ovárico a lo que pasa en el ovario mismo. Este ciclo menstrual se divide en 4 fases: la fase menstrual, la fase folicular, la fase de ovulación y después una fase que se llama fase lútea, y el eje que lo coordina, adivinen cuál es. El eje hipotálamo hipoficiario, y en este caso es un eje hipotálamo hipófisis ovario. ¿Ya? El hipotálamo va a secretar esta misma hormona, que es la famosa GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. RH es liberadora de, en inglés, que va a estimular a esta hipófisis o pituitaria, que es lo mismo. Pituitaria e hipófisis son dos nombres para la misma cosa, que van a generar LH y FSH. Estas hormonas van a tener roles distintos, pero la LH, por ejemplo, se va a especializar en la liberación de estrógenos, que es un análogo a lo que sería la testosterona en los hombres. Es responsable el estrógeno de las características sexuales secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ocurre la pubertad en la mujer y ella empieza a experimentar cambios, esos cambios se deben también a aumentos en los niveles de estrógenos comparados a lo que habían cuando era una niña. Y la FSH lo que va a hacer es responsabilizarse del crecimiento y desarrollo del folículo o la foliculogénesis, que es lo que vamos a ver más adelante. Además, por supuesto, tienen un montón de otras implicancias. Algo que es muy importante es que cuando se liberan estas hormonas, ya tenemos el estradiol o los estrógenos, que en el fondo son parte del mismo grupo. Me gustaría que ocupáramos esto ya casi como de la misma manera. Hay una diferencia química, por supuesto, uno del grupo y el otro en la molécula en particular, pero cuando hay estas hormonas que son el final del eje, también ejerce regulación negativa. Es decir, que estas moléculas avisan que el eje está funcionando, que en el fondo calmemos un poco la cosa, porque si no esto se va a amplificar y se nos va a llenar de estos productos. ¿Ya? Eso se llama retroalimentación negativa. Y eso es súper importante porque en esto, y lo vamos a ver, se basan las pastillas anticonceptivas, en este principio. Veamos ahora las fases. Tenemos una fase menstrual que es la primera parte de este ciclo. ¿Dónde parte el ciclo? Me gustaría nombrarles que los ciclos no parten en ningún lado porque son ciclos. Entonces es completamente arbitrario. Por alguna razón, alguien decidió que los ciclos parten en el día 1, que corresponde a el momento en el cual ocurre la menstruación o la regla. Es decir, donde la mujer experimenta un sangrado, que más que sangrado en realidad es un desprendimiento del endometrio y también del ovocito que no fue fecundado. ¿Ya? O sea, estamos agarrando como la colita del ciclo anterior. ¿Ya? En el caso, de hecho, en el caso que haya sido fecundado, no va a ocurrir la regla. Y por eso hay muchas mujeres que a veces, cuando tienen atrasos en su menstruación, pueden sospechar estar embarazadas. ¿Ya? Es expulsado por la vagina en forma de hemorragia. Esto es en el fondo tanto el ovocito como el endometrio que ya se desprendió. Los dolores que normalmente sufren las mujeres que asocian a los ovarios son debido a las contracciones uterinas para poder expulsar el endometrio. ¿Ya? Eso es el dolor que a veces puede ser premenstrual también. Los niveles de progesteronas en este caso son nulos y los de estrógenos también son bajos. Estamos hablando de los primeros 5 días aún. Es súper importante recalcar que esta fase folicular es del día 0 al día 5 más o menos, pero esta fase menstrual se superpone con la fase que vamos a ver ahora, que es la etapa folicular, que corresponde del día 0 al día 14. ¿Ya? Ojo con eso. La fase menstrual iba del 0 al 5 y en este caso nosotros también partimos del 0 al 14, es decir que hay parte de los eventos de la fase folicular que están ocurriendo en simultáneo con lo que ocurría en la fase menstrual. La foliculogénesis o la generación de un folículo es un proceso que comienza bajo los estímulos de esta FSH, que era esta hormona que estimulaba el folículo o su crecimiento. En realidad el folículo ya está ahí y nosotros sabemos que está como folículo primario desde la gestación, ¿cierto? Recuerden que a diferencia del hombre, y lo vimos en la clase pasada, una mujer desde que es un feto ya tiene
sus folículos y sus ovocitos ya creados, en el fondo están inmaduros y quedan como paralizados en ese proceso de maduración, pero ya están ahí. Entonces, la foliculogénesis que ocurre una vez al mes es simplemente iniciar un proceso de maduración de los folículos que ya están. El folículo es una estructura que se forma por el ovocito 2 junto con un corpúsculo polar o polocito 1, ¿ya? Recuerden que el folículo es como un círculo completo que nosotros vamos a ver habitualmente en un dibujo y ese círculo tiene un espacio muy pequeño que es el ovocito, ¿ya? Es una cubierta que cubre al ovocito y de hecho que en algún momento lo va a tener que liberar. Alrededor de una capa proteica que se llama zona prelúcida y la corona radiata, una capa de células que rodea las estructuras que antes vimos, en el fondo el ovocito y el folículo. Entre la zona prelúcida y el ovocito 2 existe un espacio que se llama espacio previtelino. Me gustaría tener en este momento una imagen del folículo viene más adelante, con la del ovocito. El ovocito es una cavidad muy pequeña en comparación, es una célula en realidad, muy pequeña en comparación al tamaño del folículo. El folículo lo contiene, pero además tiene otras funciones. La foliculogénesis comienza al mismo tiempo que cuando inicia la menstruación, es decir, en nuestro día cero. Mira, en el día cero de las mujeres, donde un folículo primordial, es decir, estos que fueron generados en el desarrollo embrionario, pero que quedaron ahí, madura hasta ser un folículo primario y luego secundario y finalmente en un folículo grande que se llama folículo terciario o de Graf. Esos son los que se observan cuando ya están casi listos para liberar al ovocito. La diferencia entre cada uno de estos es el estado meiótico del ovocito dentro de ellos y de las células que lo rodean. También va cambiando morfológicamente todo el folículo, pero además avanza la meiosis que había quedado detenida, recuerden, en la gestación de la mujer que tenía a estos a todos estos ovocitos, ¿ya? Hormonalmente las células foliculares están encargadas, es el folículo el que libera los estrógenos. Los niveles plasmáticos de la hormona folículo estimulante, al igual que los de la hormona luteinizante, se van a controlar por la inhibina. Nosotros ya vimos que la inhibina lo que hace es frenar en el fondo la liberación de o todo el funcionamiento de este eje hipotálamo-hipófisis. Al finales de esta etapa, es decir, llegando al día 14, los niveles de estrógenos suben y los de LH se disparan, lo que ocasiona el desencadenamiento de la siguiente etapa, que no es nada más ni nada menos que la etapa de ovulación o el famosísimo día 14. Cuando el folículo ya está maduro, el ovocito 2 es liberado del ovocito hacia uno de los oviductos, dependiendo del ovario en el cual fue la expulsión. Es decir, que solamente de uno de los dos ovarios, recuerden que los ovarios están conectados por un oviducto que en el fondo la trompa de Fallope y todo eso que me imagino que ustedes manejan. Es uno de los dos el cual va a liberar un ovocito. Todo esto es debido a modificaciones estimuladas por el exceso de hormona luteinizante. Ya son estas hormonas luteinizante y folículo estimulante las que están controlando qué es lo que ocurre en estas etapas. Luego de que se libera este ovocito 2, es expulsado con algunas de las células foliculares, su zona prelúcida y también con corpúsculos polares. Los niveles de LH caen bruscamente. El resto, eso es súper importante, el resto de las células foliculares que no fueron liberadas, las que quedan ahí, se transforman en una glándula endocrina que tienen el rol de ir liberando una hormona que se llama progesterona. ¿Ya? Y esa glándula se comienza a llamar cuerpo lúteo. El rol de la progesterona es súper claro, no es el único rol quizás, pero es hacer crecer el endometrio. El endometrio es la capa que está en el fondo en el útero, el epitelio, que empieza a crecer y alberga unas cavidades que van a permitir posteriormente que se aloje ahí el ovocito cuando fue fecundado. En el fondo le están armando una casita para que ahí se quede este cigoto, que se va a llamar más adelante. En caso que no se genere la fecundación, todo esto debe ser removido y es lo que se ve en lo que es la metrorragia, cuando ocurre la regla en el fondo. Rulita me hace una pregunta súper buena: ¿qué pasa con las mamíferas? Así que todas las mamíferas tienen sus ciclos. Buena pregunta. Todas tienen ciclos, sí. No sé si todas tienen hemorragia. Me pilló con esa pregunta.
Ya tengo dos preguntas anotadas, la de Cevita en química y esta suya que es buena pregunta, lo vamos a averiguar. Vamos a intentar conversar un poquito de ello en la próxima clase. Después de la ovulación viene la fase lútea, donde el cuerpo lúteo que quedó, que estaba generando hormonas, es degenerado cerca del día 28 del ciclo, con lo que los niveles de progesterona decaen nuevamente y el endometrio es expulsado y con eso comienza la regla y comienza de nuevo el ciclo en el día 0, que es esta fase menstrual. Y así parte todo de nuevo, se supone que una vez al mes aproximadamente. Este cuadro es súper bueno, creo yo que es como una imagen que me gusta mucho a mí esta imagen, porque revela muchas cosas a lo largo del transcurso de estos 28 días. Primero, revela cómo va creciendo el folículo, cómo el folículo libera al ovocito 2, cómo estos restos de folículo que ya liberó el ovocito queda funcionando como una glándula endocrina, como un cuerpo lúteo, y se encarga de ir aumentando los niveles de progesterona. Si se dan cuenta, casi todas las hormonas que están aquí indicadas por colores tienen un comportamiento similar, excepto la progesterona. Tenemos en celeste la FSH, en rojo la LH y los estrógenos en azul. Todas tienen niveles basales, pero en el punto de la ovulación, tienen pics, se disparan. Y eso es en el fondo porque todo el proceso de ovulación o de liberación del ovocito está dirigido por estas hormonas. Sin embargo, la hormona que es la progesterona, que es la que se encarga, miren, de este crecimiento que es completamente correlativo con los niveles de progesterona, el crecimiento del endometrio, tiene un aumento, la progesterona, en esta etapa, es decir, en la segunda parte del ciclo, y tiene relación con la presencia de este cuerpo lúteo que es el que la está liberando, ¿ya? Posteriormente, cuando termina el ciclo, los niveles de progesterona se van al suelo y eso genera que se elimine, con cierto retraso por supuesto, después el endometrio en el proceso de cuando ocurre la menstruación. ¿Ya? Por eso me gustaría que ustedes supieran explicar como ejercicio a su hermana chica o a quien quiera usted, a alguien que lo necesite, este gráfico, y se va a dar cuenta que si que lo sabe explicar completo, a lo mejor está dominando lo que ocurre en el aparato reproductor femenino cuando ocurre este ciclo menstrual. Los ciclos menstruales, como ya mencionaban, pueden ser tener ciertas irregularidades. No todas las mujeres cumplen con los 28 días de forma exacta, pero hay ciertas variaciones. Obviamente, cuando las variaciones son demasiado drásticas, es bueno consultar a su ginecólogo o ginecóloga, ¿ya? Pero normalmente como promedio se ha establecido que son los 28 días la duración del ciclo completo. Ya describimos los procesos, pero el día 14, que nosotros dijimos que es la ovulación, que cuando se libera este ovocito es cuando ocurre la máxima probabilidad de que ese ovocito pueda ser fecundado, es decir, es cuando ocurre la máxima probabilidad de embarazo, ¿ya? Y es un intervalo de días, no es solamente un día 14, sino que hay que considerar como 2 o 3 días hacia un lado y 2 o 3 días hacia el otro. Por eso hay que tener cuidado las personas que quieran tener cierto control de la natalidad, ¿ya? El tema es que, bueno, la clase pasada me hizo una pregunta alguien, que si no me equivoco fue el mismo alumno frescolín que quería invitar a las chiquillas a estudiar este tema. Ese mismo alumno me preguntó si es que las mujeres entraban en celo, que las mujeres, seres humanos, ¿ya? A mí me cuesta ocupar la palabra celo para lo que ocurre en la complejidad de la sexualidad humana. De hecho, si se dan cuenta, sus libros del colegio decían un poquito de esto y hablaban así un montón de las dimensiones afectivas y todo ese tema que yo personalmente no quiero ir demasiado allá. Pero sí hay un tema de conciencia, hay un tema que el ser humano tiene criterio, aun cuando también tiene instintos. Lamentablemente, es un hecho natural que ese día 14, que es el momento donde está la mujer ovulando, es el momento donde más ganas va a tener de poder tener sexo. Entonces es una trampa para las mujeres, sobre todo que no tienen una adecuada educación sexual y que pueden cometer algún error. Así que el encargo es que
aun cuando uno se pueda programar y decir yo no soy tan tonto como para hacerlo, en ese día probablemente las mujeres no van a estar pensando con toda la claridad que habitualmente tendrían al otro lado del ciclo. Los hombres habitualmente en ningún momento pensamos con ninguna clase de claridad, así que ojo ahí, llamado a tener cuidado, alerta, alerta, danger, ¿ya? Pero el celo, a definirlo como celo, no, yo preferiría no ocupar esa palabra, ¿ya? Porque celo implica, primero que nada, no sé si ustedes han visto alguna vez el momento en el que la perrita está en celo y hay un montón de perritos que la van siguiendo. Eso es porque hay una liberación de ciertos componentes químicos, sustancias químicas que están en el ambiente que los perritos son capaces de seguir y que ya dejan de completamente operar de forma racional. Así se ve usted cuando está en la discoteca y cree que está tirando pinta. Así se ve el hombre. Pero el ser humano tiene capacidad para poder tomar decisiones y en ese caso no es lo mismo, ¿ya? La perrita cuando entra en su día fértil, o el animal que sea que no es humano, lo más probable es que tenga o genere cópula, ¿ya? Independiente que los otros días anteriores, cuando están los perritos siguiéndola, ella se resista. No es lo mismo que nosotros. Cuando ocurre la relación sexual, ocurre un viaje de los gametos. Aquí se ve como dos células que ya dijimos que eran haploides se fusionan para tener una célula que es diploide como todas las células de nuestro cuerpo, exceptuando, por supuesto, los gametos. Como ya decíamos, eran los gametos femeninos y masculinos. El viaje del ovocito, que también se mueve, comienza con la ovulación, que ocurre el día 14, ya lo dijimos. El ovocito, junto con su zona prelúcida y también su corona radiata, es expulsado de las fimbrias, de uno de los oviductos. El ovocito no tiene la capacidad de moverse por sí solo, así que estas fibras van a recoger al oviducto y lo van a mover ocupando cilios, que son como deditos que tienen estos canales, que son los oviductos, que recuerden, véanlo como un túnel, donde se van moviendo a estas células para que vayan avanzando desde el ovario a través de la trompa de Falopio. El viaje que debe seguir el gameto masculino es mucho, pero mucho más largo, debido a que debe recorrer tanto el tracto masculino como también el femenino para llegar a encontrarse con el ovocito. En los testículos, nosotros ya sabíamos que en un principio el espermatogonio va a generar gametogénesis, meiosis, y va a generar una espermátida que va a ser haploide. El tema es que esa espermátida por sí sola no tiene capacidad de movimiento y ni siquiera tiene la forma que tiene un espermatozoide, es decir, que tampoco tiene movilidad. Esto implica que dentro del testículo debe haber estructuras capaces de mover a este espermatozoide que todavía no se puede mover por sí solo. Se barre también por células ciliares, que son parte de los conductos del testículo, que con una forma de deditos van moviendo a través de los conductos a estas células que no tienen capacidad de movimiento. Ahí va a llegar hasta el epidídimo, donde se finaliza o se genera este proceso de espermatogénesis, donde ya el espermatozoide pasa a ser lo que es. Tiene esa colita y tiene capacidad de movimiento. Recién ahí, en el epidídimo, adquiere movimiento flagelar, que es el flagelo, recuerden que es la colita, que es lo que permite que esto se mueva. Las células del epidídimo también generan un líquido que contiene altos niveles de fructosa, que yo espero que ustedes sepan, que es un disacárido, que es muy energético, tiene energía guardada ahí porque tiene glucosa almacenada, que es de un color transparente. Este líquido va a acompañar a millones de espermatozoides a través del conducto deferente hasta la uretra. En el camino, este líquido se va a ir complementando con los aportes de distintas glándulas que aportan, valga la redundancia, ciertos componentes a esta sustancia que se va a llamar semen, ¿ya? Son las glándulas, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales. Este líquido que se va a llamar semen va a tener muchos factores que en el fondo son nutrientes para poder mantener a los espermatozoides vivos. Ya habíamos mencionado la fructosa, pero también se van a ir generando más. También factores de estimulación como prostaglandinas y otros factores bioquímicos. Con esto ya se encuentra listo en la uretra para ser liberado. En el momento que ocurre el orgasmo masculino y ocurre la eyaculación y se liberan el semen con los espermatozoides dentro de él,
se expulsan a través de la uretra, a través del meato uretral extremo, que tiene una velocidad cercana a los 50 kilómetros por hora. Yo no sé quién fue la persona que midió eso, pero ese es un dato que sale reportado. Me gustaría algún día ver quién fue el que lo midió. Pero con esto, en el fondo, favorece que tenga la capacidad de avanzar en el largo camino que tiene por recorrer este espermatozoide. Recuerde que las dimensiones del espermatozoide son mínimas, es una célula muy, pero muy pequeña. La espermarquia, que es la primera eyaculación de semen, ocurre normalmente entre los 11 y 12 años, donde ocurre también donde se empieza a generar la espermatogénesis. Recuerden que el hombre empieza a generar en su pubertad los espermatozoides. Una vez que el semen se deposita en la vagina, ocurre un fenómeno que se llama capacitación espermática. Si bien ya venían casi listos los espermatozoides, o sea que venían con su forma, ya tenían cierto movimiento flagelar, aquí se sigue modificando, se modifica su membrana plasmática, se libera el colesterol que estaba ahí y también ciertas glicoproteínas, es decir, se modifica su membrana plasmática en general. Se activan ciertas cascadas enzimáticas que se median por AMP cíclico, que van a modificar las proteínas flagelares y con eso el movimiento se amplifica, se genera un movimiento mucho más potente. Cuando nosotros pensamos en un espermatozoide que se mueve como loco para poder avanzar, eso es lo que ocurre cuando posteriormente a esta capacitación espermática, es decir, cuando está en el aparato reproductor femenino. Antes de esto todavía no se está moviendo como loco porque no tiene por qué hacerlo aún. Es súper importante destacar que al momento de ingresar al aparato reproductor femenino, el 60% de los espermatozoides eyaculados va a morir, debido a que es una cavidad que tiene un sistema inmune que elimina células y además tiene un ambiente que es completamente distinto, tiene un pH que es mucho más ácido y también tiene bacterias que son propias de ese lugar, que de hecho deben estar ahí. Muchas mujeres cuando escuchan que hay bacterias vaginales piensan que es una enfermedad, una infección. No. De hecho, hay bacterias simbióticas, hay bacterias que son ahí, que viven y generan mutualismo. Y lo que hacen es simplemente ayudar a mantener las condiciones ideales. Y cuando no están, se genera una enfermedad. Los espermatozoides que siguen vivos siguen luchando con otra barrera que es el mucus cervical. Es un tipo de mucus que está presente en la región del cervix uterino, es decir, cuando se empieza a cerrar la vagina para llegar a pasar hacia el útero. Y es sensible a la variación de la concentración de las hormonas del ciclo menstrual, es decir, que va cambiando a lo largo del ciclo también, facilitando o impidiendo el ascenso de los espermatozoides. Es lógico pensar que se facilite ese ascenso cuando estamos en la etapa de la ovulación. Cuando los espermatozoides que logran cruzar al cervix entran a las microvellosidades del endometrio hasta llegar a los oviductos. Ahí tienen un pequeño problema, que es que tienen que decidir para cuál de los dos oviductos se van a ir. La decisión más importante, la primera decisión importante que toman en su vida, que hemos tomado nosotros, fue cuál oviducto íbamos a elegir, ¿ya? Para los que crean que los que están nerviosos porque tienen que elegir la carrera a fin de año, esta decisión fue mucho más importante que esa, ¿ya? Había que elegir uno de los oviductos y los que se equivocan, los que eligen el oviducto donde no hay óvulo, ovocito, van a estar condenados a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que un solo espermatozoide es el que va a lograr fecundar. Como ya les decía, los que fueron correctamente guiados por señales químicas hacia van a ser dirigidos hacia el oviducto. Ahí avanzan hasta encontrarse finalmente con este ovocito 2. Ahí ocurre el momento de encuentro, ha concluido el viaje y de los 300 millones de espermatozoides que se eyacularon, cerca de 300 van a llegar al ovocito 2. El objetivo de este encuentro y de todo este viaje tremendo que hicieron es lograr la fecundación. En este momento el espermatozoide penetra el ovocito y produce un fenómeno que se llama singamia, que es que se fusionan los dos núcleos, en el fondo de estas dos células, restituyendo la diploidía. Es decir, que este es el momento en el cual cada uno aporta su mitad de carga genética para poder armar un nuevo ser. El espermatozoide primero, es decir, el primero que llega ahí, intentará penetrar la corona radiata impulsándose con su flagelo, pero al llegar a la zona prelúcida
va a liberar unas enzimas que nosotros mencionamos la clase pasada, que están contenidas en el acrosoma. El acrosoma es como un compartimiento que hay en la cabecita del espermatozoide que lleva en el fondo estas enzimas. Estas enzimas, ¿se acuerdan que eran la hialuronidasa y la neuroaminidasa? Que en el fondo lo que hacen es desnaturalizar la zona prelúcida, es decir, abrirse camino y rompiendo las proteínas que están ahí, permitiendo que el espermatozoide se una a las proteínas que están en la membrana del ovocito. Una vez que la cabeza del espermatozoide toca la membrana del ovocito, se activa una compleja maquinaria que es el bloqueo de la poliespermia. Una de las cosas más importantes que tienen que hacer ambas células es evitar que ocurra una segunda fecundación, porque en el fondo cada una de estas células haploides aportó la mitad del material genético. No arruinaría mucho la fiesta que llegara una tercera a aumentar la cantidad de cromosomas, ¿ya? O sea, tiene que haber una fecundación entre dos células haploides. 3 en este caso son multitud, y por eso hay un mecanismo complejo que se llama el bloqueo de la poliespermia, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre para poder bloquear la poliespermia? Una vez que entra el primer espermatozoide, entra el óvulo, ocurre una despolarización de la membrana del ovocito, ¿ya? Se liberan, entran iones de sodio al interior del ovocito y con eso cambia el potencial de membrana, la carga neta de esta membrana, haciéndola impermeable a los otros espermatozoides. Es decir, que este es un mecanismo mediante el cual el primer espermatozoide en el fondo que entra, después cierra la puerta para que no entre nadie más. La otra es la reacción cortical. Una vez que entra este espermatozoide, se liberan vesículas que estaban originalmente en el aparato de Golgi del ovocito y estas van al espacio previtelino. Y estas vesículas contienen enzimas proteolíticas, como la lisozima, que lo que van a hacer es básicamente romper proteínas o romper lo que encuentren. Es decir, mandan directamente proteínas a luchar en contra de los espermatozoides que estén dando vueltas ahí, que quieran volver a penetrar este ovocito. La liberación de estas vesículas va a depender de la entrada masiva de iones de calcio y su función será alterar la conformación de las proteínas de la zona prelúcida, es decir, que van a cambiar en realidad la composición de esta zona prelúcida haciéndola impenetrable. Esta ZP2 y ZP3 también son proteínas que están exclusivamente en la zona prelúcida. Luego del bloqueo de la poliespermia, entra el espermatozoide al ovocito y este ovocito termina su meiosis. Recuerden que habíamos quedado en la metafase 2, había quedado ahí estancada esta meiosis, se termina cuando entra el espermatozoide y ahí recién encontramos ya disponible todo para que se forme un ser diploide. Además, el núcleo del espermatozoide sufre el reemplazo de las protaminas por histonas, aumentando su tamaño. Las histonas, creo que lo hemos visto, son las proteínas que en el fondo condicionan el enrollamiento de la molécula de ADN. Finalmente, ahí recién se fusionan los núcleos y se produce la singamia. Con esto ya se creó la célula diploide, que posteriormente ya tiene toda su todo su material genético, va a entrar en sucesivas mitosis para dividirse e ir manteniendo la diploidía. Esto, cuando ya es fecundado, estas dos células se unen, se genera una célula diploide y ya se empieza a llamar cigoto y es la primera célula del nuevo individuo. Todos alguna vez fuimos cigotos. Cabe señalar que casi todas las mitocondrias del espermatozoide van a quedar afuera. Prácticamente el espermatozoide lo que aporta es simplemente su material genético y todo el resto, todo lo que no está dentro del núcleo, los aporta el ovocito. Es decir, que las mitocondrias, por ejemplo, que ustedes saben que las mitocondrias tienen material genético dentro de ellos, son heredadas de la madre, aun cuando han aparecido ciertos experimentos recientes que dicen que eso no es tan así, pero generalicemos y asumamos que las mitocondrias son heredadas del ovocito, ¿ya? Quien pone las mitocondrias es el ovocito. Por eso hay enfermedades mitocondriales que se heredan prácticamente directo de la madre. ¿Ya? Dicho eso, eso fue nuestro camino hasta la fecundación. Estos cuadritos que a mí me gusta mucho mostrarlos corresponden a
los métodos anticonceptivos conocidos hasta el día de hoy. Antes de partir describiéndolo, por favor, les ruego que no confundan método anticonceptivo con un método profiláctico, por ejemplo, o un método que impide la transmisión de enfermedades que impide la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, valga la redundancia. Son cosas completamente distintas. Uno tiene un objetivo y el otro tiene otro objetivo. Los anticonceptivos orales, por ejemplo, que son las pastillas anticonceptivas, no tienen ningún efecto sobre evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Lo que sí hacen es impedir la ovulación. Pueden afectar también el endometrio y el moco cervical. ¿Cómo funcionan? ¿Se acuerdan que había un eje que, al tener estrógenos, en el fondo esos estrógenos, además de cumplir su función y regular todo este ciclo, avisaban al hipotálamo y la hipófisis de que dejaran de producir estrógeno? Bueno, las pastillas anticonceptivas no son nada más que un estrógeno falso, entre comillas, un análogo de un estrógeno, una molécula muy parecida al estrógeno, que no cumple la función, que no termina generando esta ovulación, pero que sí cumple la función de avisar y decir, ¿saben qué? No generen estrógeno. Entonces, en el fondo lo que es una terapia hormonal que evita la ovulación. También existen anticonceptivos inyectables que también funcionan de una manera similar con alta eficacia, pero con ciertas desventajas, como por ejemplo que se desregule el sangrado menstrual, que la fertilidad se demora en volver en caso de que la mujer quiera tener hijos, y eso, pero desde larga duración. También es una dosis de hormonas, pero en este caso más concentrada. Un dispositivo intrauterino que prácticamente ya se han dejado de utilizar, que impide la fertilización, básicamente ocupando espacio en el útero. También hay espermicidas, espumas o jaleas que básicamente matan químicamente a los espermatozoides, y hay un diafragma anticonceptivo que se puede utilizar también con estas jaleas. Cada uno de estos métodos, y esta tablita yo se las dejo para que la revisen. Ya me preguntó Felipe si esto se sube. Sí, el PDF debería estar ya disponible en puntajenacional.cl. Cada uno de estos métodos anticonceptivos tiene distintas tasas de éxito y fracaso, que es el que está en este caso indicado. ¿Ya? Ningún método anticonceptivo tiene una tasa de fracaso 0 o igual a 0. Si bien hay un método que es prácticamente infalible, no es completamente infalible. El método de las pastillas anticonceptivas está entre un 0,3 y un 5% de fracaso. Hay gente que sí queda embarazada tomando pastillas. Los anticonceptivos inyectables tienen alrededor de un 1% de fracaso. Los intrauterinos también dentro de un 1. Los espermicidas ya tienen una tasa de fracaso más grande, del 3 al 20%, y también el diafragma con anticonceptivo. El preservativo o condón, que este sí es un método anticonceptivo que impide la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, valga la redundancia, porque impide mecánicamente que haya contacto físico entre los genitales, y además que los espermatozoides no entren al aparato reproductor femenino. No tiene efectos secundarios, pero básicamente su uso no es preferido por mucha gente, lamentablemente. Tiene una tasa de fracaso entre el 2,6 y el 14%. También tiene su índice de fracaso, que es considerable. Hay que verse el ritmo. El ritmo es un método anticonceptivo elegido por algunas personas, donde básicamente eligen el periodo donde tener relaciones sexuales para no quedar embarazados. En el fondo uno ya conoce que el periodo tiene ciertas etapas fértiles y otras no, en el caso de la mujer. Entonces se elige tener relaciones sexuales exclusivamente en momentos no fértiles. Se ha medido la capacidad de 100 personas que eligieron este método, 35 fallaron, y por eso entre 7 y 35, tuvieron hijos, por lo cual esta es la tasa de fracaso que se indica en este caso. Por ese número se lo explico en el fondo porque también incluye a personas que se planificaron para ocupar este método y que no cumplieron con su propia planificación, en parte por lo que yo les decía, que en el fondo hay también hormonas que están impulsando a que las personas cometan el acto sexual. El retiro o coitus interruptus, que es básicamente que la eyaculación no ocurra en el aparato reproductor femenino,
tiene una tasa de fracaso de entre el 9 y el 30%, muy pero muy poco confiable debido a que hay un líquido preseminal también que está normalmente circulando en el pene y que también puede contener espermatozoides. Este número también involucra a personas que intentaron hacerlo y a lo mejor no lo practicaron. Y la esterilización o ligadura de trompas, que en el caso de las mujeres, o vasectomía en el caso de los hombres, que básicamente es una cirugía, que esta es casi infalible, pero igual hay gente que, pese a haberse hecho la vasectomía o la ligadura de trompas, quedó embarazada. Entonces por eso se informa ese valor de entre 0,04 o 0,15. Claramente es el número más... es el sistema más confiable. El problema es que se considera permanente. Yo he escuchado, creo que he escuchado cirujanos que dicen que no es permanente, que se puede revertir, pero que no es tan fácil la cosa, parece. Y el azar. Si usted no toma ninguna precaución, si es que no hace nada más que tener relaciones sexuales sin ningún tipo de precaución, es aproximadamente el 90%. Se eligieron a 100 personas que hayan tenido relaciones sexuales sin ningún tipo de precaución y 90% tuvo descendencia. Así que estas son las cifras. Elige usted, edúquese lo que más que pueda y que Dios los acompañe. Una mujer sana, pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes hormonas es exclusivamente de origen placentario? Me gustaría que esta pregunta la abordaran con a lo mejor un poquito de intuición. No hemos hablado de todas estas hormonas, pero algo podríamos deducir. Exclusivamente de origen placentario. La gonadotrofina coriónica hasta el momento no la hemos escuchado para nada. Y eso les puede pasar en su PSU, que aparezca algo que una pregunta que a lo mejor ustedes no, o sea, una alternativa que a lo mejor no la hayan escuchado. ¿Qué pasa si antes de desmoronarnos emocionalmente pasamos a las otras? El estrógeno. Nosotros sabemos que el estrógeno se genera no se genera en la placenta, ¿cierto? Se genera como en parte dentro del ovario. Se genera como un ciclo normal, tiene ese pico. Nosotros sabemos que está dónde se genera en el fondo. La hormona luteinizante lo mismo, en la hipófisis. La progesterona es la que libera después este cuerpo lúteo. Y la prolactina, que después vamos a ver dónde se genera, porque tiene que ver efectos sobre la secreción de leche. La gonadotrofina coriónica es la que vamos a ver más adelante. Después de que ocurre el proceso de fecundación, se desarrolla la placenta y se libera esta hormona, que si no me equivoco, esta es la hormona que es capaz de ser percibida por los test de embarazo. Así que la gonadotrofina coriónica. Vamos con otra pregunta. En el siguiente gráfico, déjenme ver un poquito cómo andaban. Jenny, Fonsi, Tamara, todos con la A. Ya, perfecto. Rolita, Caunzo y Mauro, todos fueron por la A. Me parece bien. Estamos de acuerdo. Aun cuando todavía no hablamos de la gonadotrofina coriónica. Este gráfico representa los niveles de estrógeno y progesterona durante un ciclo normal. Gráfico que en el fondo nosotros ya habíamos visto, ¿cierto? A partir de él se puede afirmar que el segundo pico de estrógenos, que sería este de acá, el grande, que está ahí en el día 14, porque hay uno al principio, indica que hay embarazo. La menstruación coincide con los niveles más bajos de progesterona. El periodo proliferativo coincide con los mayores niveles de estrógeno y progesterona. La ovulación coincide con el mayor nivel de estrógenos, o los estrógenos y progesterona se empiezan a ser secretados alrededor del día 14 del ciclo. Jenny ya fue con la B. ¿Qué me dice? El segundo pico de estrógenos indica que hay embarazo. Nosotros vimos que ese pico que está en el día 14 es completamente normal para el estrógeno y de hecho para todo el resto de las hormonas, excluyendo la progesterona. Así que eso no es indicativo de embarazo, es indicativo del ciclo normal. La menstruación coincide con los niveles más bajos de progesterona, efectivamente. Al principio, en el día 0, el nivel de progesterona es muy bajo y ahí está la menstruación, entre el día 0 y el día 5. La progesterona aumenta después del día 14 porque recordemos que es responsable de agrandar el endometrio. Posteriormente va a ir bajando y cuando ya los niveles son muy pero muy bajos, ese endometrio se libera para iniciar la menstruación y en el fondo poder generar el ciclo todo desde el principio. Esta pregunta se respondía simplemente sabiendo con qué día partía el ciclo.
Si en una hembra de mamífero desarrolla un tumor en la adenohipófisis, esta podría presentar alteración de la actividad ovulatoria, de la secreción de estrógeno o de la producción de folículos primarios. Hasta ahora todas han sido preguntas de modelos DEMRE oficiales, ¿ya? Siempre yo recalco eso, es como que lo repito como loco, pero es porque me gusta que sepan cuando las preguntas no son sacadas de otra fuente. Esto es del DEMRE, así se podría preguntar, ¿ya? Entonces, ¿qué me dicen? Ahí me hago una respuesta. Tengo que ir mirándola así. Se inclinan por la E, Jenny y Mauro. La actividad ovulatoria depende de lo que está pasando en la adenohipófisis. ¿Se acuerdan lo que es la adenohipófisis? En el fondo, o involucremos más generalmente el eje hipotálamo-hipófisis. En la hipófisis se libera la LH y la FSH. Esas dos hormonas tienen efectos sobre la actividad ovulatoria. Sí, de hecho la controlan, ¿cierto? Así que un tumor en la adenohipófisis podría generar esos efectos. En la secreción de estrógenos, recuerden que la hormona LH, la luteinizante, es la que controla los niveles de estrógeno y se libera en la adenohipófisis, entonces también. Y la producción de folículos primarios, lo que hacía la FSH, que se libera en la hipófisis, recuerden, es madurar o hacer madurar a estos folículos primarios. Estos folículos son creados cuando estamos hablando de la gestación de las mujeres, es decir, que vienen de mucho antes. Esos folículos ya están ahí e independiente de lo que pase en la adenohipófisis van a seguir estando ahí. El tema es que este tumor podría ser que no maduren, pero la palabra clave aquí es producción. Así que 1 y 2 yo diría, alternativa D. Había algunas D. D de dedo. Sí. D de dedo. Siguiente. Un método anticonceptivo hormonal actúa inhibiendo la secreción de FSH y LH. ¿Se acuerdan de lo que les estaba diciendo? Para que me crean que no estaba chamullando. Esto va a causar directamente una disminución en el número de folículos primordiales, un aumento en la secreción de estrógenos en el ovario, una inhibición en la maduración de los folículos primordiales, una disminución de la progesterona durante la primera etapa del ciclo menstrual, una disminución en la secreción de moco cervical, lo que impide la fecundación. ¿Qué me dicen acá? Una disminución en el número de folículos primordiales, siguiendo la misma lógica del ejercicio anterior, no, ¿cierto? Descartamos porque esos folículos ya están ahí, tienen que madurar, y ahí les suple un poquito ya spoiler, pero lo que tiene que pasar es la maduración, ya están ahí. ¿Aumento en la secreción de estrógenos en el ovario? No, porque recuerden que esta es la que genera que se liberen estrógenos. Si que se inhibe la LH, vamos a disminuir también la cantidad de estrógeno, así que no hay un aumento. Pasemos a la E. ¿Una disminución en la secreción de moco cervical, lo que impide la fecundación? No. De hecho, el moco tiene que estar ahí. Una disminución en la progesterona durante la primera etapa del ciclo menstrual. En la primera etapa del ciclo menstrual la progesterona ya está en niveles muy bajos, ¿ya? De hecho tiene que estar en niveles muy bajos, así que disminuirlos no afecta el funcionamiento del ciclo. Lo que sí ocurre es que al no haber FSH o folículo estimulante no ocurre la maduración de estos folículos primordiales para poder liberar el ovocito y todo eso que hemos hablado durante toda esta clase. ¿Ya? Liberar el ovocito y después generar el cuerpo lúteo y generar progesterona y todo esto que se necesita para que ocurra la fecundación y la gestación. En este caso no ocurre porque no hay FSH y LH. La disminución en la secreción del moco cervical me da la impresión que el moco cervical también puede ser lo que mencionábamos en las diapos anteriores, que el moco cervical puede impedir el paso. Entonces disminuir la secreción no necesariamente va a impedir la fecundación. ¿Ya? Le voy a dar una vuelta a eso, creo que no lo expliqué de lo mejor que se puede haber hecho. En la pubertad del hombre, la LH influye directamente en
la hormona luteinizante, la producción de testosterona, el desarrollo de los túbulos seminíferos, la inhibición de la espermatogénesis, el aumento del deseo sexual o el crecimiento de la barba y el vello púbico. ¿Qué palabra subrayamos? Porque uno se podría guiar con más de una alternativa. Hagan ese ejercicio. No sé si les pasa alguna vez, por lo menos en biología o en química, que algunos a veces van a sentir que más de una alternativa puede ser correcta. Cuando les pase eso en biología o en química, subrayen una palabra en el encabezado. Busquen una palabra, una sola. ¿Ya? Ojalá fuera así en lenguaje, donde uno encuentra que las dos alternativas son iguales. En este caso puede ayudarnos. Por ejemplo, yo podría decir, ¿saben qué? La LH, a mí, si yo la aumento en la pubertad, va a haber más deseo sexual, y también va a haber más crecimiento de barba y vello púbico. Entonces, ¿cuál es la palabra que me falta aquí de subrayar? Esa de ahí. Directamente. Lo que ocurre directamente cuando se libera la LH es que se produce testosterona. Y ahora la testosterona es la responsable de del deseo sexual y del vello púbico y todo eso que en el fondo habíamos hablado, que son los caracteres sexuales secundarios. Ahí Rolita ya me indica que directamente es la palabra. Estamos de acuerdo. Entonces la alternativa correcta era la A, porque era la que directamente se relacionaba con la LH, la testosterona. Ya, estimados y estimadas alumnas y alumnos, acabamos de ver nuestra clase de sexualidad y reproducción. Vamos a seguir nuestra próxima clase con sistema endocrino, así que traten de recordar el eje hipotálamo-hipófisis y todas esas cosas que vamos a seguir conversando de ellas. Ya nos queda un poquito de gestación, si no me equivoco, dando vueltas, que vamos a verlo más o menos rápido. Nos vemos la próxima clase entonces, que estén muy, pero muy bien. Nos vemos, chau chau.